ajustada a los podríamos decir a las inconsistencias y a los incumplimientos que la Fiscalía hizo en cuanto al tiempo de entregar la documentación. Pero esto hay que verlo de otro punto de vista en cuanto a la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía en su momento, usted recuerde que solicitó inclusive el aplazamiento y después se lo denegó. Lo más que pesa aquí, Matute, lo que más pesa aquí es el estado de salud en este caso del imputado, en este caso del acusado. Porque si no está en condiciones el imputado de comprender de lo que está pasando, y así lo dice la ley, así lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, que una persona tiene que estar consciente efectivamente y estar lúcido totalmente para poder determinar de qué está siendo acusado, cuáles son los medios de prueba, y si su salud está quebrantada en este momento y no puede él comprender lo que establece los tratados internacionales en cuanto que el imputado tiene que estar completamente lúcido y en un estado óptimo de salud para poder someterse a este proceso, pues pienso que eso es lo que más pesa, porque ya hemos visto anteriormente ante solicitudes de la Fiscalía el aplazamiento y el juez Castro ha sido enfático, ha sido contundente y ha dicho que no va a aplazar. En cuanto a que el Estados Unidos tiene todo el poderío, eso es correcto. Ellos tienen toda la capacidad económica en cuanto a millones, como bien lo dice la ex primera dama, y ellos tienen el poderío, y el poderío es buscar ganar este proceso como de lugar. Yo sigo sosteniendo que esto es muy difícil, independientemente de que consideran prórroga o no se consideran prórroga. Para mí, Marlon Duarte, de manera muy particular, independientemente de las pruebas que pueda tener Estados Unidos o la defensa, el resultado va a ser el que todo el mundo, la mayoría ha establecido, que va a ser una sentencia condenatoria, y ese es el extremo de someterse a un juicio ante el jurado y peor un juicio federal. El juicio estaba programado para el día 5 de febrero de este año. Eso se había programado desde el 18 de septiembre, donde se canceló también el mismo. Ahora, ¿usted cree que se le puede incorporar un abogado extra, una defensa extra de la defensa pública al exmandatario, porque lo ha solicitado el juez Kevin Castor en una carta privada y personal? Fíjese que es más posible como que en esa solicitud que está haciendo la defensa, como que le está poniendo dos opciones: o me da la prórroga o me asigna un defensor público, y eso está en todo su derecho. La petición del abogado Raymond Colum, en virtud de que efectivamente toda la información desclasificada que le han puesto a la vista es exagerada, y lógicamente de dos personas no van a tener el tiempo suficiente para poder analizarlo. Entonces ese hecho sería más posible de que le nombren un defensor público para que pueda colaborar en el estudio de esta información, a el hecho de que puedan prorrogarlo. Pero acuérdense que también la prórroga no solamente le sirve a la defensa, también la Fiscalía en su momento lo pidió, y creo que estaría analizando la Fiscalía si en dado caso le conviene, porque podría tener acceso a más testigos, más documentos, etcétera. Pero volviendo al tema, licenciado Matute, el asunto es el sometimiento, como le vuelvo a repetir, independientemente de los que se tenga, porque los testigos ya los tienen, es el sometimiento ante el jurado, y es muy difícil. Yo la veo muy puesta arriba. Si usted se fija, yo así un ejemplo de 100,000 personas que las acusan en Estados Unidos, en un estado como Nueva York, 90,000 se someten de manera voluntaria a una negociación y se declaran culpables, y de los que van a juicio, de los 2,000 o 3,000 que podrían quedar, al 99.9 los condenan. Entonces, esa es una situación, y peor en juicio federal. Estamos hablando de las situaciones estatales. En los juicios federales es más complejo, casi el 90%, 99%, 98% se declara culpable. Muy raramente una persona ante estos delitos va a juicio, y todos los que han ido a juicio por estos casos han sido condenados. El último fue Genaro García Luna, y en un caso mucho más débil supuestamente, que eso fue en Miami. Ahorita está esperando la condena, y la condena oscila entre 20 a cadena perpetua. Creo que la familia tiene sus esperanzas, pero es muy difícil esta situación, y lo más correcto y lo más viable era en su momento buscar un acuerdo con la Fiscalía para que él pudiera tener acceso a una pena mínima y poder ver a su familia en los próximos 5 o 10 años. Perfecto. Bueno, esperemos entonces qué decisión toma el juez Kevin Castor en este caso,
si admite o no esta propuesta o esta solicitud de la defensa y del propio expresidente Hernández de hacer una prórroga de 30 a 45 días. Ahora, le consulto por su experiencia, ¿usted cree que va a pasar esto? Sí, y mire, yo lo veo bien difícil que el juez dé una prórroga. Licenciado Ramón Matute, lo más prudente en todo caso, o lo más justificable, podríamos decirlo así, para que se le pueda dar una prórroga, lo veo en el estado de salud del expresidente. Como le repito, la condición de salud del imputado, del acusado, es lo más importante en este caso. Vayámonos más allá de lo que existan en los documentos o de la prórroga, sino que es el estado de salud, independientemente que el juez no quisiera o que esté, como dicen ahí, ya establecido, determinado el juez que va a hacer en esa fecha, pero si el estado de salud del acusado está quebrantado, no podría realizarse el juicio y podría inclusive alargarse más hasta el tiempo que pueda recuperarse si es muy grave la situación de salud del expresidente. Perfecto. Dice en su carta también, abogado, dice en su carta también el expresidente, y que estamos presentando en pantalla, que se ha gastado todos los ahorros de su vida y que todos los ahorros que él ha tenido se los han congelado y que se le ha imposibilitado, dice él, hacer contratación de más abogados en el carácter privado. Está reconociendo entonces que todos sus ahorros fueron congelados en el país. Me imagino yo que aquí en Honduras, si fuera del territorio hondureño. Sí, lo que pasa es que si usted se fija en este proceso penal del expresidente Juan Orlando Hernández, hay 2 imputados más. Y 2 imputados más que están en iguales condiciones de calamidad económica y el Estado les ha asignado un defensor público. La situación de abogado no es una situación que usted necesariamente tiene que tener un abogado privado para poder defenderse. Esa es una situación a nivel mundial donde establece claramente, en los países lógicamente que se establece un Estado de Derecho, donde le dicen a usted que si usted no tiene recursos para contratar un abogado, el Estado le va a nombrar uno de oficio. Es más, en algunos países, y creo que en Estados Unidos también, hay estados o poblados donde no existe la defensoría pública, pero los jueces asignan un abogado de oficio que está en la obligación de defenderlo a asignación de un juez. En este caso, el hecho de no tener recursos para contratar más abogados, ese no es un impedimento para que un juicio, ni siquiera en Honduras, porque en Honduras, si usted sabe, existe la defensa pública, que en la mayoría de los casos lo lleva la defensa pública, porque los imputados no cuentan con recursos para poder contratar un abogado privado. Perfecto. Gracias, abogado Marlon Duarte. Muy amable por atendernos en el matutino, dándonos una explicación jurídica de esto que hemos informado. Ha argumentado el expresidente Hernández en su carta privada al juez Kevin Castel que él está quebrantado totalmente en su salud y que el congelamiento de sus recursos económicos le imposibilita hacer más contrataciones de defensa privada para que pueda apoyar a quien ya lo defiende, dice en su carta pública el exmandatario. Además, está pidiendo su apoderado legal, el abogado Colón, está pidiendo que se pueda prorrogar este juicio que está programado para el día 5 de febrero de este año, de acuerdo a lo que se ha informado, porque recuerde usted, amigo televidente,